Amada Pastora Carolina, vamos entonces a abrir nuestro espíritu para recibir esta palabra en esta noche. Amén. Adelante, Pastora Carolina. Amén. Buenas noches, el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir esta palabra. Y primeramente, Pastora Wendy, cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor es maravilloso. Yo tenía un esquema, pero el Señor me llevó a otra cosa, y no sé por qué, pero Padre, gracias por este tiempo. Me pongo delante de tu presencia, Señor amado, este día. Gracias, Señor amado, porque tú siempre te glorificas en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú has traído esta campaña, Señor amado, con un propósito a cada persona que está acá presente, los que están conectados, los que van a compartir, los que van a escuchar. No somos nosotros, Padre, porque tu palabra dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia de Él se glorifique en nosotros. Señor, nosotros solo somos vasijas, pero tú eres el alfarero que nos moldeas. Quien te glorificas y quien hablas, Señor, aún a los que a veces llevamos esta palabra. Siempre empieza por nosotros, siempre empieza desde adentro, desde la casa. Señor amado, que esta palabra no vuelva vacía. Padre Celestial, que esta palabra sea una semilla, Padre, porque tú sabes cada circunstancia que cada uno de nosotros estamos viviendo. En tu nombre, Padre, en tu nombre venimos, en tu nombre nos movemos, en tu nombre nos afianzamos, en tu nombre subsistimos, nombre sobre todo nombre dado a los hombres, Jesucristo. Tú eres nuestra roca eterna, nuestra roca inconmovible. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en este día, Padre. Amén. En esta semana estábamos en esta campaña hablando sobre los valientes de David. Y cuando yo estaba preparando esta enseñanza, el Señor, yo estaba preparando un mensaje, pero el Señor me llevaba a otro mensaje. Y el Señor me llevaba a Primera de Samuel 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. En esta noche el Señor me hablaba en estos días y todo el día y ayer y todo este tiempo me hablaba de este versículo de la cueva de Adulán. Una cueva, cuando nosotros estamos pasando algo difícil, para nosotros ver a veces en un video una cueva, se ve algo tan grande, pero a la vez tan oscuro, y tú no sabes qué puede haber dentro de ese lugar, y tú no sabes qué puede estar pasando en ese lugar. Pero David se fue a este lugar. ¿Sabe cuándo? Cuando David fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. No solo fue perseguido por Saúl, fue por todo el ejército. Pero recordemos que la palabra del Señor dice que David fue un hombre ungido por Jehová, un hombre ungido desde muy jovencito. Y cuando hablamos de los valientes, el Señor nos está hablando en este tiempo y el Señor me ministraba muy fuerte esta palabra. En este tiempo me hablaba de la cueva de Adulán y me decía, es que hay mucha gente que está en una cueva y ha estado allí por mucho tiempo y no ha salido de allí. Y en esa cueva fue donde David fue en los peores momentos de su vida cuando él huía. Allí estaba un hombre ungido, un hombre que tenía un futuro glorioso, un hombre que había sido conforme al corazón de Dios a una cueva, a un lugar a esconderse para salvar su vida. David tuvo que esconderse en ese lugar conocido como la cueva de Adulán, porque allí, en ese lugar donde fue una cueva, fue el lugar que Dios usó como un refugio, y no solo un refugio, sino una fortaleza. Y la palabra que el Señor me ministraba en este tiempo me decía, en esa cueva donde ahora tú estás, en este tiempo, en el proceso que tú estás viviendo, ¿qué estás haciendo en la cueva? ¿Estás escondido? ¿Estás llorando? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás quebrantado? ¿Te estás lamentando por la circunstancia que estás viviendo? Pero lo que tienes que entender que las condiciones que tú y yo podemos estar viviendo no definen
el plan y el propósito divino que Dios tiene sobre tu vida. Porque en la cueva de Adulán dice que no solo fue David, sino que se le unieron todos los afligidos, aquellos que estaban apenados, aquellos que estaban adoloridos, aquellos que estaban tristes, acongojados, consternados, atribulados y abatidos, desolados, desconsolados, inconsolables, sufriendo, mortificados y atormentados. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado en ese tiempo, en esa cueva de Adulán, con ese quebranto del espíritu, cuando nos han dado un diagnóstico de una enfermedad, cuando no nos han dicho que no hay resultados sobre unos papeles de una casa, cuando no nos ha dicho que no hay resultados sobre unos papeles que quizás el hombre humano viene a perseguirnos y tenemos ese temor en la cueva de Adulán, quebrantados, ese temor, ¿qué va a pasar conmigo? Ese temor, la persecución, ese temor, me van a quitar la casa, el banco porque no hay empleo, ese temor, mi hijo no vuelve a casa porque está perdido en las drogas, ese temor, el esposo se va a ir de la casa porque hay alguien que quiere dañar tu matrimonio. Este es el tiempo que el Padre nos está llamando y a decirnos, como David, que David fue a la cueva, pero cuando hablaba que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David se fortalecía en el Señor. Y es probable que en esas cuevas, cuando David estaba afligido, él escribía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es probable que decía que venía un ejército a acabar con su vida y él decía, junto a agua de reposo me pastoreará. Y es probable que decía que se unían muchos para perseguir su vida y acabar con él. Y él decía, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En este día, el Señor te está diciendo, en medio de esa cueva que tú estás viviendo, tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que levantarte en una adoración, porque para ser un guerrero, para ser uno de los valientes, primero pasas un proceso, primero pasas un desierto, primero pasas lágrimas. Y yo le decía al Señor una madrugada en esta semana sin saber que iba a predicar este mensaje, yo le decía, ¿para qué tú me has llamado? ¿Cómo tú me has llamado? ¿Cómo es este tiempo? Porque yo no estoy en donde yo debería estar. Y yo le decía al Señor, háblame, ¿por qué paso estas circunstancias? ¿Por qué vivo este tiempo? Y cuando yo entendí en la cueva de Adulán, antes de David ser rey, estuvo en una cueva, quebrantado, triste, atribulado, y no solo él. Cuando tú estás pasando desiertos y estás triste, vendrá gente más triste sobre tu vida, porque así como tú estás quebrado, Dios te va a usar en medio de tu quebranto para que tú levantes a otro. Cuando tú estás en la cueva de Adulán llorando, Dios va a mandar a gente con lágrimas, a gente quebrantada, pasando peores situaciones que tú, porque el Señor quiere que en medio de la tormenta, en medio del dolor, te levantes como ese guerrero, como ese ungido de Jehová, como ese valiente, porque la palabra del Señor dice, como le dijo José, te mando que te esfuerces y seas valiente. En la cueva de Adulán, no solo yo me voy a esconder porque me voy a librar de la muerte, no, en la cueva yo me fortalezco en el Señor. Vienen los enlutados, vienen los endeudados, vienen los amargados de espíritu, pero yo comienzo a avivar la palabra de Dios que está en mí. Esta palabra fue tan fuerte para mí cuando dijo, el infierno no viene tras los que están adelante ya en un puesto, el infierno viene sobre el que tiene la palabra, el infierno viene y el diablo viene sobre el que tiene una promesa, sobre el que tiene una palabra del cielo, sobre el que tiene una profecía encima. ¿Cuál es Amén. la profecía que está sobre ti? Que eres un evangelista. ¿Cuál es la profecía que está sobre ti? Que eres un intercesor. ¿Cuál es la profecía que está sobre ti? Que vas a ser un pastor. ¿Cuál es la profecía que está sobre ti? Que vas a ser un misionero, que vas a alcanzar almas para el reino. ¿Cuál es la palabra que Dios dio sobre tu vida? Que tú te ibas a levantar en un ministerio honrando la palabra del Señor y levantándote a predicar muchas almas para Cristo. Por eso viene la guerra, por eso vienen los Saúles y sus ejércitos sobre tu vida, porque al infierno no le importa verte triste, al infierno lo que le importa es que no se cumpla esa palabra sobre tu vida. Y el enemigo usa la circunstancia que tú estás viviendo para tenerte cautivo en esa cueva de Adulán. Porque para tú poder ser un valiente y para tener una espada en tu mano empuñada y no soltarla, primero tienes que forjarte en medio de un entrenamiento. Y tú y yo estamos viviendo un entrenamiento en medio de estos tiempos difíciles. Tú y yo estamos viendo un entrenamiento en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras necesidades, porque es allí, en medio del tiempo difícil, cuando tú llegas a conocer quién vive dentro de ti. El apóstol Pablo, me encanta ese versículo, que hay una parte que él dice, ¿quién nos puede apartar del amor del Señor? Pablo fue un hombre experimentado, un hombre preparado,
con la palabra del Señor, un hombre que conocía la letra, la palabra, un hombre que era un perseguidor de la iglesia, pero después tuvo un encuentro con Jesucristo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo cayó postrado y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, Pablo estuvo en una cueva, porque Pablo se fue un tiempo al desierto, separado, preparándose. Esa fue la cueva de Pablo, porque Pablo tenía un aguijón en su carne. No sabemos si era su carácter, no sabemos si era alguna enfermedad, no sabemos si era algo dentro de él que no quería morir, pero Pablo estaba en una cueva fortaleciéndote en el Señor, así como el Señor quiere que tú y yo nos fortalezcamos en este tiempo. El Señor me decía, la cueva de Adulán, hay muchos que están enlutados, que viven en esa pena, en ese dolor de una pérdida de una persona que amaron. Sal de esa cueva, porque alguien se fue de tu vida, sí, pero dice el Señor, venid a mí, todo el que esté cansado, y yo te daré descanso. Ven a mí, todo el que esté quebrantado. Ven a mí, todo Aleluya. el que tenga sed. Ven a mí, todo el que tenga hambre y sed de justicia. Ven a mí, todo el que no tiene fuerza. Esta palabra me estremeció. Cuando más triste, cuando más deprimido, cuando más quebrantado, cuando más llores, es cuando más tú tienes que ir a la presencia del Señor. Aunque no tengas fuerza, ve al lugar secreto. Aunque no quieras saber de nada, ve al lugar secreto. Aunque sientas que ya no puedes más, ve al lugar secreto, porque su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. No va a cambiar la circunstancia de inmediato, no, pero te vas a fortalecer en él. Y su palabra dice que de tu interior, de tuyo y del mío, van a correr ríos de agua viva. Yo necesito esos ríos de agua viva cada día cuando me encuentro con un compañero que me persigue para hacerme salir de mi trabajo. Y tengo que ser como un David, porque David no podía ser rey si David no era procesado. Tú y yo no podemos ser de esos valientes como los valientes de David si no nos preparamos en un proceso. David tuvo que dejar todo a la vista humana, se tuvo que deshacer de su familia, se tuvo que deshacer de su comida, de su ropa, de todo lo que tenía por huir por su vida. Aunque tú vayas a la cueva de Adulán en el tiempo difícil, Dios va a mandar a tu vida personas con las mismas carencias por las cuales Dios te está preparando en este tiempo para que tú también prepares a otros que están pasando tiempos difíciles. David está allí en esa cueva y cuando él estaba en esa cueva, Dios estaba allí hablando a su vida. Es probable que hay un Saúl que te está persiguiendo, así como Saúl perseguía al rey David, porque David había sido elegido para ser el nuevo rey de Israel. Es probable que el enemigo se está levantando en tu contra, te está persiguiendo. Es probable que no era como tú pensabas las cosas y que quizás lo que tú estás viviendo no era lo que tú imaginabas, como tú lo tenías planificado. Es probable que el infierno que se está levantando sobre tu casa, sobre tu vida, no pienses que es que Dios lo mandó, es que el diablo va a hacer lo que sea con tal de que no se cumpla una promesa sobre tu vida, porque tú fuiste elegido por el cielo y por el Padre desde antes de la fundación del mundo, cuando Él dice, y te puse por nombre y mío eres tú. El enemigo va a hacer de todo para que no se cumpla el propósito de Dios sobre tu vida. Tú y yo somos un instrumento de gloria en las manos de Dios. No importa quién se levante, no importa lo que quiera impedir, tú y yo tenemos que levantarnos y decir, Señor, yo voy a llegar a mi destino, Señor, yo voy a llegar a mi propósito, Señor, heme aquí como tú quieras, no como yo quiera. El infierno, el infierno no le tiene miedo a un hombre que está perdido en las drogas. El infierno no le tiene miedo a un hombre que está perdido en el alcohol. El infierno le tiene miedo a una mujer como tú cuando está en una madrugada derramada delante del Señor, llorando, quebrantada, pero en su presencia, derramada como una Ana que se derramó en un altar cuando su rival Penina se burlaba de ella porque era una mujer estéril y dice que ella se derramó delante de la presencia del Señor y habló con el Padre, hizo un pacto y le dijo, Padre, he derramado mi alma delante de ti. Y le dijo que su vientre era seco, no tenía un hijo.
¿Cuántos de los que estamos acá tenemos seco el vientre porque hay oraciones sin respuesta? Tenemos seco el vientre porque hemos perdido la fe. Tenemos seco el vientre porque nosotros hay amargura, hay falta de perdón, hay esa cueva de Adulán que en lugar de nosotros levantarnos nos hemos quedado allí escondidos por mucho tiempo y no hemos querido avanzar de ese temor, de ese quebranto, de eso que estamos pasando, de ese tiempo difícil. Tú y yo en las manos de Dios podemos ser un instrumento grande. Me encanta cuando dice que David, antes de llegar a la cueva de Adulán, venía huyendo de Saúl y dice que llegó donde estaba el sacerdote y le preguntó, ¿qué tienes a la mano? ¿Y qué tenía a la mano el sacerdote? El pan de la preposición, el pan que se entregaba allí en el altar para ofrecerlo al Señor. Y fue el pan que comió David. El Señor te va a mandar pan en medio del desierto para que tú te alimentes. Y aunque el enemigo y muchas personas te hacen ver y te han hecho sentir que tú eres indigno, que eres insignificante, que siempre están criticándote tu pecado, tu dolor, tu falla. El Señor va a mandar sacerdotes que te van a ayudar a levantar en el tiempo difícil. El Señor va a mandar sacerdotes que van a ministrar tu vida con un mensaje, con una oración, que van a ser un bálsamo y una palabra del cielo para darte nuevas fuerzas en el tiempo difícil. Cuando la palabra del Señor comienza a ministrar tu vida, tú tienes que entender que esta es la que trae la sanidad a tu alma. La Biblia habla de los valientes de David, de la espada, que la tenían empuñada en sus manos y no se soltaba. ¿Sabes cuál es la espada en el espíritu? La palabra del Señor. Tú tienes tristeza, empuña la espada. Tú tienes una necesidad, empuña la espada y declara, afílala por medio de la palabra. Cuando alguien esté contra ti en un trabajo, cuando alguien esté en contra de ti en tu familia, cuando alguien esté en contra de ti aún en medio de una iglesia, en medio de un lugar que tú pensabas que era bueno, pero no fue bueno, tú tienes que empuñar la espada y decir, tú vienes contra mí, contra espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Jehová me va a dar la victoria. Padre, yo clamo tu palabra, yo empuño la espada, yo digo que soy un valiente David, yo empuño esta espada y declaro tu palabra. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Yo digo que soy un valiente como los valientes de David, yo empuño la espada y digo, ¿quién me puede apartar del amor del Señor? Aunque estoy triste, ni la vida ni la muerte. ¿Quién me puede apartar del amor del Señor? Aunque no entienda que me quedé sin empleo, ni la vida ni la muerte. ¿Quién me puede apartar del amor del Señor? Mi esposo se fue de la casa, me siento triste, estoy quebrantada, estoy afligida, solo quiero llorar y no tengo fuerzas. ¿Quién me podrá apartar del amor del Señor? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada. Empuña la espada. Eso significa empuñar la espada, llamar las cosas que no son como si fuesen. Tu palabra dice, Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu palabra dice en este día, Padre, que yo seré como un árbol plantado junto a corriente de agua. Tú quieres ser un valiente, David, empuña la espada. ¿Cuántos de los que están acá han estado en la cueva por mucho tiempo, en una depresión, en un valle de lágrimas, en un quebranto, en una conmiseración, que queremos que todos nos soben la cabeza, que todos nos vean cómo lloramos, que todos nos vean cómo estamos tristes, que todos nos vean y a todo el mundo le contamos las penas? No, tú tienes que fortalecerte en el Señor en esa cueva de Adulán. Tú tienes que levantarte, mirarte en el espejo y decir, yo empuño la espada y yo declaro la palabra de Él sobre mi vida. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo empuño la espada. Yo soy uno de los valientes de David. Esta campaña, Padre, que tú has permitido este tiempo, yo empuño la espada, Padre. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me siento sola, no tengo amiga. ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién vas en el tiempo de la angustia? Sigues en la cueva de Adulán, en la cueva del lamento. Es que me hizo la hermana, es que me hizo mi esposo, es que me hizo mi hijo, es que me hizo mi compañero, es que me hizo mi jefe, y Gloria me a hizo Dios, y me hizo y gloria a me Dios. hizo. Tienes que salir de la cueva de Adulán. Me ministró mucho a mí esta palabra. Cuando yo le decía al Señor en una madrugada, ¿para qué me llamaste? David, aún hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, es un hombre muy amado y muy recordado de la nación, del pueblo de Dios, porque dice que fue conforme al corazón de Dios.
pecó, se equivocó, pero cuando habla de que era conforme al corazón de Dios, David era un apasionado por la presencia del Señor. Decía a su esposa, ¿cómo se ve el rey tan ridículo saltando sin zapatos? ¿Cómo se ve tan ridículo? Decía Mical, ¿cómo se ve tan ridículo el rey haciendo esto? ¿Y qué le dijo David? Un apasionado por la presencia del Señor. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él, David decía que no le importaba cómo lo viera el mundo, él lo adoraba, él lo glorificaba, él lo alababa, porque Dios vio en David no lo que el hombre vio. Dios vio un hombre que se encendía en medio de la soledad, en su presencia, allí en esa cueva de Adulán, un lugar que quizás no sabíamos qué animal podría estar allí esperando para atacarlo, pero David en esa cueva buscaba la presencia del Señor. Uno de los salmos que para mí es algo que es parte de mi vida, porque mi abuela me lo enseñó a los 5 años, es el Salmo 91. Y ese salmo es una palabra poderosa cuando tú estás en quebranto en una cueva de Adulán, porque dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te está diciendo a ti y a mí que estamos bajo sus alas, que aunque nuestros ojos físicos se ven en una prueba, se ven en un hospital, se ven en un diagnóstico, se ven en un lugar inhóspito, se ven con unos papeles que quizás creas que ya te vas a regresar a tu país de origen. Dice el Salmo 91, bajo la sombra de sus alas yo estaré seguro. Empuña la espada y entiende que su palabra es viva y eficaz. Empuña la espada porque dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, en los tuétanos. Empuña la espada. Hermana, quiero un consejo porque me siento triste. Empuña la espada, sal de la cueva de Adulán. Cuando dice, cuando tú dices, no puedo perdonar porque me dañaron, no puedo perdonar porque me lastimaron, no puedo perdonar porque me hicieron de niña, me abusaron, me golpearon, me dejaron, no puedo olvidar cuando ese hombre me insultaba, no puedo olvidar cómo él me golpeaba, no puedo, pero dice Isaías, el profeta Isaías en la palabra del Señor, uno más que tomó la espada y decía, varón de dolores experimentado en quebranto como oveja fue llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El castigo de nuestra culpa, de la tuya y de la mía, cayó sobre él, pero Aleluya, por sus llagas qué fuimos lindo. nosotros curados. Oh, Kamai, Sakianaya, Karamaya, Kianaya, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos y saca de la cueva de Adulán a todas las mujeres y a todos aquellos que están oyendo esta palabra, que están allí enlutados, en amargura, en reproche, en contienda, en divisiones y en pleito, en disensiones. Es el tiempo de salir de la cueva de Adulán. Tenemos que tomar la espada. Tú dices y yo digo que somos hijos, que somos coherederos, que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Toma la espada, empúñela, vívela, tómala, afílala, habla su palabra, decrétala, sal de la cueva de Adulán. A mí me daba muy dura esta palabra, porque yo decía, Señor, ¿cómo es este tiempo que tú me has llamado y yo estoy en un lugar donde yo no debería estar? Y el Señor me dijo a mí, el que es llamado es procesado. Y entre más grande la profecía, más grande el desierto. Y entre más grande la palabra, más grande la pulida. Entre más grande el don de Dios que está en ti, más grande es el fuego por el que tienes que ser procesado. Duele, pero es necesario. No te gusta, pero vas a ser esculpido por las manos del alfarero, porque tú y yo somos vasijas en manos del alfarero. Y si estamos pasando desierto, es porque hay estorbo en tu carácter y en el mío. Hay estorbo en tu manera de pensar y en la mía. Hay estorbo en tu manera de caminar y en la mía. No es ni a tu manera ni a la mía, es a la manera de Dios. En la cueva de Adulán, David se fortalecía en el Señor. Dios dice al profeta Juan en la isla de Patmos, Amén, aleluya. cómete libro, cómete la palabra. Y la palabra fue el dulce al paladar, pero amarga en el vientre. ¿Por qué? Porque es dulce cuando entra, pero amarga para tu carne y la mía cuando no quieren someterse a Cristo. ¿Cuánto le cuesta a esta carne someterse a Cristo?
¿Cuánto le cuesta a esta carne alinearse a la palabra del Señor? Porque tú dices, yo amo al Señor, pero no perdono a la que me insultó. Yo amo al Señor, pero no me voy a olvidar de lo que me hicieron. Yo amo al Señor, pero mejor me voy por la otra calle para no verle la cara a esa hermana. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Quítese de vosotros todo pleito, toda ira, toda contienda, todo enojo, toda pelea, disensiones, obras de la carne. Estamos en la cuadra, nos duele el proceso porque estamos pasando por un fuego que nos está sanando. Este fuego no es para matar, este fuego es para purificar, este fuego no es para destruirte, este fuego es para fortalecerte, porque tiene que nosotros menguar para que Él crezca. Tú y yo morimos, pero Él crece. Tú y yo pasamos por fuego, pero el alfarero está moldeando estas vasijas para que ese eterno peso de gloria que tú y yo queremos ver pueda manifestarse. Y es necesario que estas vasijas tengan que entrar al fuego porque no están aptas. Dice la palabra del Señor que decía Jesucristo a los discípulos, yo no puedo poner un vino nuevo en un odre viejo. Yo no puedo derramar de mi gloria sobre ti y sobre mí, dice el Señor, si aún hay cosas en ti que tienen que ser restauradas, que tienen que ser moldeadas. ¿Quieres ser un valiente de David? ¿Quieres decir que tú estás tomando la espada? Vívela. Cuando tú dices vivifícame con tu palabra y tu verdad, tú le estás diciendo que tu palabra sea sobre mi vida, que tu palabra se arraigue en mí, que tu palabra fluya en mí, que tu palabra camine en mí, que tu palabra se establezca en mí. Y la palabra del Señor es una palabra que te edifica, que te abraza, pero que también te corrige. En la cueva de Adulán, mucha gente que tenía luto en su corazón fueron allá porque dijeron, bueno, David se fue huyendo y como él se fue huyendo y no tenemos dónde ir, también nos vamos allá. La cueva no es para huir, la cueva es para que tú entres en un tiempo con el Señor. Esta semana, cuando la pastora Wendy decía que íbamos a ayunar, no es morirse de hambre. Tú tienes que ayunar por un propósito. Tú tienes que ayunar por una causa. Tú puedes ayunar por eso que tanto te ha costado dejar. Quizás tengas alguna adicción. Quizás tengas algo que no has querido soltar. Quizás hay una herida, hay un dolor, hay algo que tú no has renunciado. Quizás amas más al dinero que a Dios. Quizás amas más las redes que a Dios. Porque tú dices amar a Dios, pero tú con Dios no compartes, no pasas tiempo, no te metes en el lugar secreto. Hermanos y hermanas, en el amor del Señor, no, no con ánimo de ofender, pero ¿cómo tú quieres ver la gloria si tú no estás dentro de la gloria? ¿Cómo tú quieres ser revestido si ni siquiera entras a la puerta de donde está la presencia? ¿Cómo quieres ser ungido con aceite si ni siquiera sabes dónde está el aceite? Este es el tiempo, hermanos. Se escucha de terremotos, se escucha de erupciones de volcanes, se escucha de peleas, de guerras, de naciones que están emigrando a otros lugares porque se están acortando los días y la palabra del Señor se está cumpliendo. Y la iglesia está entretenida en divisiones, la iglesia está entretenida en pleitos, la iglesia está entretenida en vanidades. Este es el tiempo, hermanos, de buscar a Jehová. Dice la Biblia, busca a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Deje limpios sus caminos y el hombre inicuo Amén. sus malos Gloria a pensamientos Dios. y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es tiempo de volvernos a Dios. La palabra, la espada del Espíritu nos está diciendo, vuélvanse a Jehová, porque la palabra sabe, porque esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros tenemos que volvernos a Jehová. Muchos de nosotros estamos muy lejos de Jehová hace mucho tiempo. No es la campaña, no es que la hermana, la pastora Wendy ore por usted, es que usted tiene que buscar al Señor con todo su corazón. Ya salga de esa cueva de la conmiseración, salga de esa cueva de la amargura, salga de esa cueva de la queja, salga de la cueva de que usted quiere que todo el mundo esté orando y sobando. No, usted salga de esa cueva, dígale, Señor, en esta cueva yo vengo a fortalecerme en ti. No sé cómo orar porque tu palabra dice que si no lo sabemos, pidamos al Espíritu Santo. Yo tomo esa palabra, Espíritu Santo, pon tu palabra en mi boca, heme aquí, toma mi vida, toma mi pensamiento, toma mi corazón, aquí estoy, Señor. Hermanos, a veces somos muy ligeros para decir y juzgar, pero somos muy cortos para hablar con el Padre. Somos muy ligeros para
extender un juicio o para comentar algo que a nosotros no nos gusta, pero somos muy cortos para llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí hoy vengo a rendirte esto que yo no he podido soltarlo por mucho tiempo. Amén, gloria a Ya Dios. no quiero estar en esta cueva de Adulán así como siempre he estado permanecido quieto, porque esto no es mío. Yo te entrego esta carga hoy a ti, porque tú la llevaste en la cruz del Calvario. Yo soy libre. Tú pagaste un precio por mí en la cruz del Calvario. Yo declaro tu palabra en mí. La cueva de Adulán fue para preparar al futuro rey de Israel. Imagínense usted si David se hubiera quedado en la cueva llorando. Es que yo a Saúl lo defendí, le peleé sus batallas, maté al gigante, peleé las batallas que eran de él y yo fui por amor a él. ¿Y cómo me pagó? No, David se fortaleció en el Señor y él decía, nada me faltará porque tú eres mi pastor y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cerca de la cueva no había agua, hermano, pero él decía, tú eres mi pastor y junto a aguas de reposo, porque David hablaba que él entraba a la presencia del Señor aún en medio de la persecución. El Señor quiere oírte a ti decir, Señor, hoy salgo de esto que he vivido por muchos años, hoy renuncio a esta atadura, a esta ligadura, a esta opresión, a este yugo que el enemigo quiso poner sobre mi vida. Yo renuncio porque el Señor me decía, están en la cueva de Adulán por muchos años, están en la cueva de Adulán porque se sienten cómodos, están en la cueva de Adulán porque aman el dolor, están en la cueva de Adulán porque no renuncian, porque no quieren soltar, porque no han venido a mi presencia, porque no me quieren entregar esta carga, porque no han querido que yo los restaure y los sane. Pero este es el tiempo que para que te levantes como un valiente, seas entrado en esta cueva a la presencia del Señor y decir, Padre, hoy a ti me rindo y vengo para que tú restaures y sanes lo que yo humanamente no he podido, pero tú lo puedes. Porque como dice Filipenses 4:13, no es un lema, es algo que vivifica tu espíritu. Dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Es Amén, una gloria a espada Dios. empuñada, es una espada empuñada. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca imaginaste, pero antes de llevarte a esos lugares se tiene que cumplir su palabra sobre tu vida en medio de la aflicción. Entre más grande la promesa, más grande la aflicción, más grande la prueba por causa de la palabra de Dios que está sobre ti. Pero cuando el cielo ha determinado una palabra sobre tu vida, el Señor la va a cumplir en ti. El Señor va a cumplir su propósito sobre tu vida. El Señor va a cumplir ese llamado que tiene sobre ti, esa promesa que te hizo un día, esa palabra que te entregó un día en una madrugada, en medio de una administración, en medio de una oración. El Señor es fiel y el Señor no dejará que su palabra vuelva vacía. El Señor quiere sobre tu vida y sobre la mía que tú tomes y recuerdes que tú eres un ungido de Jehová, que tú eres una mujer y un hombre que tiene una palabra del Señor sobre tu vida, que la unción de Dios está sobre ti. Si se ha dormido, si se ha apagado, es tiempo de que tú busques la presencia del Señor para que se vuelva a encender. Este es el tiempo en que el Señor te dice, ven a mí con tu causa, ven a mí aunque no lo sientas, ven a mí aunque no tengas fuerza, ven a mí aunque sientas que ya no puedes más, porque el Señor te dice en este día, no es la cueva, es lo que yo voy a hacer contigo en la cueva. El ejército de David se preparó en esa cueva, de allí salió, en una cueva de Adulán. Entraron como afligidos, entraron como amargados, entraron como enlutados. ¿Y qué dice después en 2 de Samuel? Los valientes de David son los que estaban en la cueva, porque la cueva no define lo que tú eres en el Señor. Tus pruebas, tus circunstancias no definen lo que Dios tiene para tu vida. Este es el tiempo de dejar al Señor toda aflicción, todo luto, toda amargura y buscar al Señor con todo tu corazón y venir a Él para que Él haga contigo esa palabra que decretó sobre tu vida. Yo quiero orar, Pastora Wendy, unos minutos por esta palabra que he compartido con el grupo, si me permite, para entregarle la antorcha para terminar. Fluya, fluya, pastor, todo lo que Dios le dé, este es el tiempo suyo. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor amado, por este tiempo que tú me has permitido compartir con todos los hermanos aquí presentes la palabra, Señor amado.
Señor, la cueva de Adulán fue el lugar donde tú preparaste, Señor, al futuro rey de Israel y a un ejército que fueron los valientes de David. Padre, hoy oro con todo tu pueblo. Señor, cancelamos toda opresión del infierno que ha querido venir sobre los corazones. Cancelamos, Padre, toda mentira de Satanás que quiso venir sobre sus vidas. Cancelamos, Padre, toda mentira de las tinieblas que quiso venir sobre sus pensamientos. Cancelamos, Padre Celestial, aquellas palabras, Señor amado, de menosprecios. Cancelamos aquellas palabras de derrota. Cancelamos aquellos recuerdos, Padre, que desde niñez marcaron sus vidas. Cancelamos todo lo que su juventud, Señor amado, quiso traerlo, Señor amado, en una tristeza, en una soledad, en un desierto, en un desánimo, Padre. Hoy clamo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú rompas todo yugo, que tú rompas toda cadena, toda cueva de Adulán que los ha tenido allí escondidos en temor, en tristeza, en quebranto. Espíritu de Dios, trae libertad. Espíritu de Dios, que el yugo se pudra por el poder de tu presencia. Espíritu de Dios, que los yugos se pudran. Que venga el Espíritu de Dios con una espada desenvainada, cortando, desbaratando, desarraigando toda mentira del enemigo que quiso poner sobre las vidas de cada una de las personas que están acá presentes. Padre, hoy cancelamos toda palabra que el enemigo quiso poner sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, que ha apagado la oración, que ha apagado la búsqueda de tu presencia, que ha apagado estos tiempos contigo. Padre, hoy pedimos que venga el Espíritu de Dios soplando de los cuatro vientos, trayendo libertad, trayendo avivamiento sobre los corazones, trayendo, Padre, esta palabra que los edifique, que los sostenga, que los levante, que los restaure, que los anime, porque tu palabra dice que oremos los unos por los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros. Hoy yo oro por tu pueblo, por tu iglesia, por cada vida que está acá presente. Espíritu de Dios toca, Espíritu de Dios restaura, Espíritu de Dios liberta, Espíritu de Dios vivifica con tu palabra, con tu verdad. Tu palabra es real sobre nuestras vidas. Dice Efesios que con Cristo estamos sentados juntamente en los lugares celestiales. Cada uno de los que están acá presentes, Padre, están sentados contigo en los lugares celestiales. Ellos son escogidos por ti. Hay una palabra del cielo sobre sus vidas. Hay una profecía del cielo sobre sus vidas y se va a cumplir conforme a tus propósitos en gloria, conforme a tu palabra y tu verdad. Yo oro en este día para que tú levantes y avives el corazón de cada uno de los que están acá presentes. En el nombre de Jesús, hoy se restauran, Señor amado, los altares de oración. Hoy se restauran los corazones quebrantados. Hoy se restauran aquellos corazones que habían estado afligidos, derrotados, quebrantados por las circunstancias de sus vidas. Y hoy viene el Espíritu de Dios trayendo libertad, trayendo fortaleza, avivando en medio de los tiempos y sobre todo quitando toda venda de los ojos que el enemigo quiso poner sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos a ti, que tu presencia no nos falte, que tu Espíritu sea nuestra fortaleza, que el Espíritu de Dios nos avive en medio de los tiempos, que nuestra mirada está sobre ti, al frente, porque miramos al frente y no atrás, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que tomamos muy fuerte tu mano, de los que tomamos la espada. Somos como los valientes de David. Avivamos tu palabra sobre nuestras vidas, avivamos tu palabra que dice sobre nuestras vidas que tú eres nuestra luz, nuestra salvación, que tú eres la fuerza de nuestras vidas, que de quién vamos a temer, ni a 10 millares de gente que hagan en sitio en contra nuestro, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Padre, hoy clamamos a ti, que venga tu presencia, que venga tu Santo Espíritu, sacando de la cueva de Adulán a todo aquel que se ha detenido y que no ha avanzado, y que tú los afirmes en ti, que tú los afirmes conforme a tus propósitos, Espíritu de Dios. Te doy gracias en este día, Padre. Amén. Amén, Pastora Wendy. Cedo la antorcha.